Bienvenidos a este capítulo especial en este programa que se llama Sentencias. El día de hoy tenemos a la licenciada Adairis Rodríguez, quien es candidata para uno de estos cargos de elección popular como juzgadora, como mujer juzgadora. Pero para una mayor presentación, le cedo el uso de la voz a mi compañera Mariana para que nos diga un poquito de lo que ha hecho la licenciada Adairis. Bueno, tenemos el gusto de que nos acompañe la licenciada Adairis Rodríguez Rocha. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con maestría en Derecho Fiscal por dicha universidad. Asimismo, ha llevado varios cursos respecto al tema del feminismo por el Tecnológico de Monterrey, que es una gran escuela, y también por el Consejo de la Judicatura de la Federación. Ella es secretario del Poder Judicial de un juzgado colegiado, un tribunal colegiado en materia administrativa, y ella pues es servidora pública del Poder Judicial de la Federación desde el 2006. El día de hoy nos va a platicar una sentencia muy interesante, que es la maternidad subrogada. En el caso concreto, esta sentencia que nos va a compartir y explicar más a detalle la licenciada Adairis, pues trata sobre dos hombres que son pareja. Tratan de ir al registro civil a realizar la inscripción de su menor hijo, y pues esto es negado por la directora del registro civil, es de Yucatán. Esto partiendo de que pues en Yucatán no está legislado, no está aprobado la maternidad subrogada. Ellos promueven un amparo en contra de esta negativa, y pues esto nos lo va a explicar más a detalle la licenciada. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, pues quise traer este tema a la mesa porque pues me parece un tema, para empezar, pues muy interesante, y que, como aquí lo comentó la licenciada, pues no está regulado aún por la ley. O sea, solo Sinaloa y Tabasco son las únicas que tienen medio regulado lo de la maternidad subrogada. En este caso, como lo mencionaste, pues dos hombres hicieron uso precisamente de eso, de la reproducción asistida. Hicieron un contrato con una mujer para poder que les alquilara su vientre. Sí, así es. Entonces esta persona pues lo hicieron ante un notario público. Uno de los espermatozoides lo aportó uno de las personas. Estas dos personas estaban casadas, y acuden al registro civil. Ya nace el bebé, pues ellos aparentemente se encargaron de todos los gastos de la persona, ¿verdad? Estuvieron ahí al tanto de su consultas y todo. Y entonces ya acuden al registro civil a querer registrar al menor ya cuando nace, y pues les niegan el derecho porque les dicen que pues no existe en Yucatán no existe una legislación como tal que lo prevea. Van al juicio de amparo. Este asunto lo atrae la corte, como que el juez ahí medio quiso, no fue tan denegatorio, porque incluso el efecto de la sentencia fue que le ordenaran inscribir al menor, pero solo con el nombre, sin los apellidos, y que a ellos se les pusiera como responsables, pero no como tal, pues, darles el derecho al registro, ¿verdad? El juez no se metió al asunto de resolverlo de fondo. El juez solamente dijo, registren al anduvo niño. Por las ramas, como dicen por ahí, y entonces le echa ahí la bronca, creo que fue al DIF, y le dijo, al DIF, si no mal recuerdo, y le dijo, a ver, tú investiga ahí y ve a ver qué haces, o sea, prácticamente. Atrae este asunto a la corte, pues ya la corte hace un estudio pues obviamente muy profundo y dice, pues no existe, efectivamente no existe, pero el hecho que no exista no quiere decir que les tengas que negar el derecho, porque ya está reconocido el matrimonio, está reconocido los derechos de reproducción asistida, o sea, no podían negarle ese derecho a las partes. Entonces ahí hace un estudio pues muy profundo de los derechos del menor, y en realidad pues se saca de donde puede, porque empieza a citar unos artículos de la legislación de Yucatán como para tratar de hacer una interpretación amplia y decir, mira, aquí está que sí podías. Así como una especie de interpretación sistemática de lo que hay. De lo que hay, exactamente, pero dice, a ver, ¿qué te dice el 1?
ya el uno es tu base, o sea, no puedes decirles que no porque, pues eso es discriminatorio, o sea, ellos tienen derecho como pareja del mismo sexo porque ya te lo reconoció la corte o sea, pues obviamente un hombre y un hombre, al menos hasta el día de hoy, no van a poder procrear, ni una mujer ni una mujer, pero pues ellos tienen a su alcance las técnicas de reproducción asistida. Hace un estudio en la corte muy interesante sobre los orígenes, o no orígenes, sino antecedentes de la reproducción asistida, ¿no? Se va a algunas partes del mundo y dicen que en dónde está, inclusive en algunos lugares prohibida la reproducción asistida. Y sobre esto, en el caso, pues ya en concreto, pues como que termina por definir que se tenía que sí hacer. Y es cuando se puede decir que el derecho es alcanzado, más bien la ley es alcanzada por el derecho, ¿no? O sea, no, o superada, más bien, no se encuentra en una legislación, pero sí hay un derecho y entonces habría que regularlo. La sentencia en el fondo es como muy romántica, ¿no? Porque es como que tiene un final feliz, ¿no? Sí. Pero la realidad es la complejidad en cuanto a la interpretación de las leyes o de lo que había con el derecho que le asistían tanto al niño, ¿no? Principalmente, y eso fue lo que fue la base, pues. Y los problemas no nada más estos que eran la falta de disposición legal, pero también ¿cuáles son los otros problemas que se pueden generar por esta práctica? No, pues principalmente, digo, y ahí sí hicieron mucho énfasis en que en este caso hubo reconocida la voluntad de la persona de alquilarles el vientre prácticamente, y se hizo mucho énfasis, o sea, hizo énfasis porque es un tema muy delicado, o sea, no puede venir cualquier persona a decirte, oye, regístrame a mi niño porque lo hice por reproducción asistida. No, pues tiene que haber elementos probatorios que te den el indicio de que efectivamente así fueron las cosas, porque ¿qué pasa? Puede pasar, se roban un niño y dicen, o sea, entonces la corte se hizo mucho énfasis, oye, aquí, porque luego también aplican los criterios bueno, ya dijo la corte, pues entonces todos regístralos. No, o sea, en este caso en específico que analizó, porque, pues digo, dada la delicadeza del caso, dijo, a ver, aquí hay voluntad, aquí tenemos la prueba que ellos están casados, que fueron ante el notario público, registraron, la mamá o sea, la persona que alquiló el vientre acudió a juicio, compareció y dijo que sí, que había sido voluntad propia, que no le había sido, o sea, que ella no había sido coaccionada. Y pues este tema lo quise traer aquí a la mesa porque a final de cuentas la maternidad subrogada pues sigue pendiente, o sea, sigue pendiente de legislarse y eso es un tema muy grave porque con motivo de esto los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados y la verdad es que me puse yo a volver a analizar y a pensar y dije, bueno, qué difícil, ¿cómo lo regulas? O sea, tiene que tener muchos candados para que obviamente ni los derechos de la mujer ni los derechos del menor queden inauditos. Porque han pasado muchos casos que el menor viene con algún defecto congénito y luego entonces ya las partes no lo quieren. Y entonces ahí vienen o sea, se cuenta que, y obviamente la trata de personas, obviamente que pues una mujer de clase económica baja, pues nunca va a poder acceder a ese derecho. O sea, vienen todavía todos los problemas que implican la reproducción asistida, que son, creo yo, pues agendas que tiene pendientes pues México con las mujeres, porque sí se necesita una regulación. En justicia, tú al momento de que viste la sentencia, en esta parte que no toca la sentencia porque pareciera que el único problema que fue en ese asunto es que pues, no se podía registrar, pero había la intención de los padres, había la intención de la mujer que había subrogado su vientre, entonces hasta ahí no hubiera problema. Pero ¿qué hubiera pasado o cómo consideras tú que se debería resolver cuando tal vez una persona quiere rentar un vientre, con este tipo de subrogación, pero que sea muy barato para el costo, aprovechándose de esta falta de dinero de las mujeres, de estos estados de vulnerabilidad, de esta precariedad, de esta pobreza que algunas mujeres viven? ¿Cómo lo debería resolver? No, o sea, pues en realidad incluso el Código de Sinaloa sí habla de un tipo de subrogación y sí habla del pacto de un pago. Pero eso es algo que precisamente es lo que digo, qué complicado, o sea, qué candado le pones para que precisamente pues las mujeres que están en un mayor grado de vulnerabilidad no sigan estando más vulnerables, porque, ok, lo regulas, mucha gente se detiene porque no está regulado. Okay. Entonces tienen miedo, digo, porque ahorita también es un hecho cierto que hay muchos problemas de infertilidad. O sea, desconozco como la raíz, pero hay muchas mujeres
que muy joven, digo yo porque tengo varias amigas y sí, dices, pues está joven, sana, hace ejercicio, pues, y entonces digo, no sé por qué ahorita en la actualidad, o a lo mejor antes no se hablaba tanto de la infertilidad, entonces se pautan de decir no, o sea, no lo voy a hacer porque ay, no me da miedo, porque pues no está regulado y luego es ilegal y no quiero meterme en problemas, pero entonces dices, bueno, y si estuviera permitido, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo sería protegerlo? O sea, tratar de abarcar, porque obviamente, ¿quiénes van a ser las más propensas vulnerables? Las mujeres vulnerables, o sea, los grupos vulnerables, porque incluso pues ya pasa, ¿verdad? Claro. O sea, por algo lo regularon en Tabasco y por algo lo regularon en Sinaloa, pues supongo que ha de haber ahí ya, pues algún mercado o algo, y entonces pues obviamente toman a las mujeres que están en un mayor grado de vulnerabilidad. Y ese es el tema. Ahora dices, bueno, ¿regularlo o prohibirlo? Porque por un lado, sí, ok, está mi derecho a poder procrear y a tener una familia, pero ¿hasta dónde llega tu derecho? O sea, ¿tu derecho qué va a hacer? Va a irse más, o sea, entonces por tu derecho, por el derecho de muchas mujeres, ¿vas a vulnerar el de otras? Digo, es como que el punto que yo digo, ay, bueno, está muy complicado. Digo, tal vez también por eso no se han querido meter en ese... Porque tiene muchas aristas. Tiene muchas. Y respecto a esto, ¿qué opinión le merece usted? ¿Debería de aprobarse y legislarse o debería de considerarse tal vez como un delito? Pues sigo en el, como que lo traigo en la mente y digo, qué complicado, no sé. O sea, la verdad es que habría que ver muchos puntos y ahorita no sé, no podría dar una respuesta porque siento que son esos ejercicios de ponderación que son muy complicados. Porque por un lado dices, ok, pues sí, hay gente que tiene el derecho de la procreación, como lo dije, que a lo mejor no puede de forma natural y quiere, pero luego por otro lado digo, bueno, y están los derechos de las mujeres, ¿cómo los vas a tratar de cubrir todos? ¿Cómo vas a lograr que esas no se haga pues un campo ahí de trata de mujeres y que se les que se les, ¿cómo se llama? Pues sí, se les vulneren prácticamente todos sus derechos. Entonces son esos ejercicios que a veces en la práctica jurisdiccional son los que te ponen a pensar, a decir, bueno, pero pues yo pienso que sí, a lo mejor si ya se practica, pues sería mejor, o sea, porque como quiera se hace. Es una realidad. Y aunque se prohíba, pues sabemos que en México sí. Se tendría que regular. Entonces yo preferiría, y a mí lo más correcto se me haría que se regule y que se le traten de poner todos los candados sabidos y por haber para que obviamente se protejan los derechos de las mujeres porque luego, bueno, yo tengo una hija y dices tú, bueno, ¿quién quiere estar embarazada? La verdad. O sea, tienes náuseas, te sientes mal, o sea, y entonces es ahí donde te pones a pensar, ¿lo haces por una necesidad? O sea, ya se convertiría como en una fuente de ingresos. Hay un mercado. Exacto. Y entonces dices, bueno, ¿quién por su sano juicio? Pues no es lo mismo que me voy a poner a vender tortillas, no. Claro. O sea, eso me va a implicar a mí un desgaste físico, o sea, ¿quién lo quiere hacer? Entonces vuelves a caer a lo mismo. ¿Y hasta cuántas veces tú puedes? Sí, no, bueno, eso en el Código de Sinaloa, fíjate que sí viene ahí muy establecido y sí dice que tiene que ser entre 25 y 35 años, no haber tenido más de, creo que de 3 hijos o algo así, o sea, sí viene... Evitar un riesgo. Y dices, bueno, tampoco se podría hacer de que la misma mujer lo va a hacer 20 veces porque pues también a lo mejor no sería tan posible, ¿verdad? O sea, a lo mejor lo puedes hacer una vez, 2 veces y ya hasta ahí se acabó. Regularlo, o tal vez regularlo. Entonces yo digo, sí pensaría que pues sí es mejor obviamente regularlo, porque como quiera se hace y precisamente como no está regulado, pues quedan inauditos los derechos de muchas mujeres, porque incluso hay muchas notas de que personas del extranjero vienen aquí a realizar estas prácticas, o sea... Al final, ¿qué resuelve la Corte? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? No, pues que se le registre al menor. ¿Por qué? Pero sí hace mucho énfasis de que porque se tuvo los elementos, o sea, todos los elementos necesarios. Luego vi un criterio de un tribunal colegiado donde creo que el juez le pide una prueba de paternidad para poderlo registrar, pero pues dice el colegiado, pues ¿cómo? Si es una reproducción asistida, o sea, puede ser que ni siquiera ninguna de las dos personas haya sido la que, como en este caso, que bueno, se le hace una prueba de paternidad, pues iba a salir la afiliación porque uno de los personas era quien aportó un espermatozoide, pero hay casos en que no. Y entonces ahí el colegiado sacó las consideraciones de lo que ya había resuelto la Corte y le dijo, pues no le puedes pedir eso, o sea... Una regulación así amerita muchísimos cambios en la propia legislación familiar.
Sí, claro, es que digo, yo que estuve muchos años a mí me encanta la materia familiar, trabajé muchos años, y sí le falta mucho, o sea, sí han avanzado, sí, pero luego todavía te enfrentas a los criterios, o sea, que aunque cambie la ley, luego las personas que tienen los perjuicios, o sea, son las que no quieren, a veces no hacen que evolucione el derecho, porque en realidad es eso, o sea, tenemos la reforma de derechos humanos, ya te dice, si una ley es contraria a la Constitución, pues no la apliques, ¿y quién lo hace? Pero eso, obviamente... Y a la gente le da miedo y, ay, no, porque, o sea, y no, bueno, no sé qué les pasa por su cabeza, digo, al menos yo lo que he aprendido acá en el tribunal, o sea, es que, pues, un juzgador tiene que ser valiente y le tienes que dar, pues, sí, yo siempre he dicho, por hacer el bien nunca te vas a meter en un problema, entonces, pues, si estás haciendo lo correcto, pues ni modo, hay que hacerlo. Y entonces yo lo que siento que en materia familiar a lo mejor de pronto hay miedo de... Prejuicios. Sí, ándale, pienso yo tal vez. Entonces, o no sé, digo, esa es mi impresión, o mi impresión de hace muchos años, no sé si ya, a lo mejor ya cambió un poquito y ya evolucionaron. Yo creo que no. Pero de pronto así que amigas o que con lo de ahorita con el tema de la compensación, es un rollo, o sea, dices tú, bueno, pues ¿qué más quieres si la mujer estuvo 20 años casada y nunca trabajó? ¿Y qué más prueba quieres para que le des una pensión? ¿Cómo? Si nunca trabajó y mágicamente o sea, termina con su esposo y ya tiene que pagar luz, agua, gas, y esos son los criterios que tiene. Y mismas mujeres. Y dices tú, ¿dónde está la justicia? O sea, ¿dónde está la sensibilidad de los juzgadores? O sea, eso es un punto que para mí me parece muy importante. O sea, ¿por qué no ponte del otro lado? O sea, hay que ser más empático. Claro, claro, sí, sí. En mi pregunta de cuando estuve participando por este proceso, me preguntaron precisamente eso. Y la verdad fue lo primero que se me vino a la mente porque es lo que realmente pienso. ¿Qué necesita tener un buen juzgador? Ser empático. Ponerse en los zapatos de la persona que está aquí. Porque los expedientes, pues no son expedientes, son personas. Y es una persona que tiene un problema y que así tal cual tienes que decir, a ver, si fuera yo... O si fuera alguien a quien, pues, o sea, sí lo tienes que ver. Y lo de la compensación no entiendo por qué sigue siendo un tema como si muy complicado cuando para mí es muy claro. Pues trabajé, que estuve casada 20 años, tengo 60 años. ¿Cómo me pides que ahorita pague una casa si todo mi tiempo me lo dediqué al hogar? ¿Qué prueba más quieres que esa? Ah, no, pues te piden casi creo que las perlas de la Virgen. Digo, según supe porque ahí una conocida tuvo ahí un tema de eso. Y yo dije, ¿cómo que te resuelven esto? Sí, es complicado. O sea... Es complicado. Sí, sí, dices tú, eso es lo que se necesita, pues, o sea, pues empatía. Yo digo, eso es como que mi opinión de decir, oye, hay que... Mejorar la justicia. Mejorar la justicia, sí, digo, pues, ponerte en los zapatos de las personas, ¿verdad? Respecto a esta sentencia, esta revisión de amparo, algo que me llamó mucho la atención, incluso se advierte desde el inicio de la resolución, es que los promoventes de esta demanda de amparo mencionan primero que se habían amparado primero en contra de que no se podían casar por ser personas del mismo sexo. Es una realidad que incluso hasta el día de hoy las personas de la comunidad LGBT aún tienen discriminación ante la ley. Pues aquí en Nuevo León está prohibido. Aquí en Nuevo León es cierto, o sea, aún no se pueden casar las personas del mismo sexo, tienen que ir a Saltillo a casarse. O promover un amparo. Pero ¿por qué al día de hoy es necesario todos estos trámites que pues vulneran y no son de igual forma como igualitarios, por así decirlo, ante si yo me quiero casar con un hombre, que hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Por qué tiene que ser tantos requisitos y tantas pautas para que ellos al día de hoy puedan tener derecho a la familia, al matrimonio? Pues es que también la justicia no todo es el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial pues tampoco es Dios, ¿verdad? Porque aquí el Poder Judicial y los juicios de amparo se ven involucradas las autoridades, a quien creo yo que también necesitan tener cursos de capacitación porque pues este tipo de cosas evidentemente pues no pueden estar pasando. Obviamente que si ellos no tienen permitido, porque aquí en Nuevo León no está aprobado, pues tampoco lo pueden hacer. Entonces, pues ahora sí que el llamado aquí también es para los legisladores, pues para que, oye, si ya la Corte ya dijo
que eso es inconstitucional, que no puedes prohibir el matrimonio igualitario, pues tienes que reformar y regular tus leyes, y pues desgraciadamente no sé por qué no se hace. Digo, ahí sí que desconozco los temas legislativos, pero pues en realidad ese es el tema, que se tiene que legislar. O sea, ¿por qué haces a la gente que vaya y promueva un juicio de amparo cuando ya sabes? O sea, pues ahórrales la vuelta. El otro día también me tocó un asunto precisamente de una persona que se había cambiado su acta de nacimiento. Creo que era una persona trans y se cambió el nombre, se puso un nombre de mujer y se hizo todos sus trámites, ¿verdad? Lo hizo obviamente por medio de un juicio de amparo. Entonces va al SAT y le dice, cámbiame mi RFC. Ah, no, aquí el RFC es otra cosa, el RFC no entra. Pues ¿cómo? Si ya te están diciendo que toda su documentación tiene que estar ajustada a su nueva realidad sexual. Pues no, tuvieron que irse a un juicio de nulidad y luego todavía la autoridad se viene a la revisión fiscal. Y me acuerdo que en ese asunto le dijimos, oye, toma nota, mira, aquí está, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Oye, si te viene otra persona, ya no hagas eso, pues si ya sabes que se lo tienes que cambiar. Y entonces, o sea, es lo que luego a veces como que toda la bronca se viene siempre al Poder Judicial. Ah, el Poder Judicial hizo eso. No, o sea, el Poder Judicial pues regula lo que hacen también las autoridades. Resuelve con la ley que está. Y también, pues obviamente yo creo que también un punto importante para que el sistema de justicia mejore, pues es obviamente capacitar también a las autoridades. A lo mejor ahí en el SAT, pues no, el RFC, ¿cómo te lo va a cambiar? No, ni Dios Padre te va, o sea, porque son los dineros y entonces piensan que también te lo quieres cambiar porque cometiste un ilícito, etcétera, pero pues a final de cuentas tienes el registro y también ya hay criterio de eso, de que o sea, pues si lo cambiaste, pues como quiera tus efectos fiscales siguen siendo los mismos. Entonces yo también digo, creo que ese es un punto muy importante, que se necesita obviamente también las autoridades pues hacerles pues capacitaciones en materia de derechos humanos, porque pues también a veces todos los problemas derivan de que las autoridades a lo mejor no saben, no tienen conocimiento, no saben qué hacer, y pues ese es el tema, ¿verdad? El otro día también me invitaron a dar una plática y era en relación al tema de notarios, y encontré una tesis también muy interesante que hablaba de un criterio de la Corte donde unas personas con discapacidad se querían reunir para hacer una asociación. Y el notario buena onda entiende que hay una disposición en eso en Ciudad de México, y aquí también existe, que no puedes asentar que las personas no tienen capacidad, que se entiéndase pues que tienen una discapacidad. Y le dice, sí te voy a levantar todo esto, pero no te voy a poner que son personas discapacitadas. Y las personas le dijeron, y dame un formato de lectura fácil del acta constitutiva. No, pues no se los da. El juez creo que le sobresee o algo así, pues total, el asunto llega a la corte y la corte, porque ellos les dicen, oye, hay una convención que dice que no me puedes discriminar y no puedes negarme el acceso a algo, cualquier cosa legal, no me lo puedes negar porque soy discapacitada. Está en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pues el notario como que pues no supo qué rollo, como que no quiso ser tan malo, siento yo, porque a final de cuentas sí les levantó y le dijo, y el formato de lectura fácil, yo eso no te lo voy a dar. Pues total. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Sí, literal. Y entonces se va el asunto a la corte y ya la corte dice, está la convención, o sea, si bien tú no eres una autoridad como tal, pues haces muchas cosas de esas. Y ahí dicen, está el artículo, bueno, yo creo que yo lo investigué, o no me acuerdo si lo decía en la sentencia, pero dice, a ver, ¿qué dice el artículo 1? Y en el código de México sí decía como que algo de los derechos humanos, o sea, como que sí lo inmiscuía. Y le dice, tienes que hacer todos los ajustes razonables cuando se te presente cualquier caso para que hagas que las personas, punto. Y entrégales su formato de lectura fácil. Entonces se quedan de que, bueno, es que ¿qué hacemos cuando nos pase eso? Y yo pues de entrada no decir que no. O sea, investiga y ya da una mejor solución. No, es que luego no, pues no te vas a meter en un problema. Oye, si viene alguien y le quitas todos sus bienes y dices, ay, sí, pues bueno. Dije, pero esto era un asunto muy sano. Solo esas personas se querían pues reunir con un fin que era propio de sí. Y dices tú, esa es la sensibilidad que tenemos que ver. Y si no sabes, pues pregunta. O sea, pues como todos, ¿verdad? ¿Qué haces cuando no sabes? Bueno, pues para eso están los tribunales. Sí, claro. Para defender los derechos. Sí, así es. Entonces dices, pues bueno, o sea, esos son, temas que aquí traigo pues a la mesa, ¿verdad? Que son de interés común, porque a final de cuentas luego
digo, nosotros también vemos ahí mucho fiscal y todo, y dices, pues la gente, o sea, a veces ni uno le entiende la ley del ISR, pues que la gente, pues también, ¿verdad? Que Claro. son temas más, pues de interés común, ¿no? O sea, como, pues para que la sociedad también esté enterada como de los derechos que tiene, porque ese también es un gran factor que a mí me parece de bueno, ¿cómo sabes qué tienes que hacer? ¿A dónde tienes que acudir? Pues Claro, es importante que sepas que tienes derechos de entrada, los básicos que están en la Constitución, y hay otros que están en las convenciones, como esas personas, pues como que ya se habían documentado, y yo digo, bueno, y todo esto es bien importante de que la valentía, porque hay quien va a la primera instancia y le dicen que no, y ahí se queda. No, pues las autoridades no sirven y no hacen nada, pero hay que agotar todas las instancias. Claro, porque eso es lo que, o sea, si esas personas no hubieran hecho ese juicio de las personas discapacitadas, pues no tendríamos ese criterio tan importante que a mí me pareció, o sea, porque yo dije, a ver, ¿qué les llevo? Algo... No, estás hablando de que mínimo 5 años de litigio. Ándale. Claro, claro. Aparte. Y estas personas, pues también sabrá Dios, sí, unos 5, para que te llegue a la corte y te mínimamente. Justicia ponte expedita. No, pues eso es todo. Pero va a cambiar. Sí, no, pues esperemos Mariana. que Al sí. final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al registro civil que se registrara a este menor. Sin embargo, aquí hay una duda. ¿Se registra el menor con los dos padres con los o dos. También se agrega la madre que rentó el vientre? No, pues porque ellas no, o sea, ellas nada más hacen un convenio incluso de que, oye, tú no tienes nada que ver, me lo entregas, pues no a terminar, no es tuyo. Y ellas o sea, al menos ella dice, no, yo estaba perfecto, o sea, de acuerdo, y yo no quiero esa bronca, o sea, es de ellos. Sí tenemos entonces actas de nacimiento con una persona registrada con padres del mismo sexo. Sí, eso también pues está permitido, o sea, cuando hacen las adopciones, que entre personas del mismo sexo, que también pues tienen que acudir a un juicio de amparo, porque entiendo que eso tampoco, pues si no está permitido el matrimonio aquí en el Nuevo León, pues mucho menos yo creo que la adopción. Son temas, digo, nuevos, que a veces a la gente le cuesta trabajo entender que pues al que le guste y al que no le guste, las personas van cambiando. La sociedad va cambiando. Y las familias, la familia como tal, que a lo mejor bueno, tú ya estás más joven, a lo mejor traes otra, pero las que a lo mejor a ti y a mí nos tocó, pues era un concepto distinto, ¿verdad? O sea, que incluso ahí lo aborda la corte, ese concepto de familia, de hombre y mujer, ya no existe. Ya evolucionó todo. Sí, entonces dices tú, bueno, pues ni modo, hay gente que le cuesta, porque yo siempre publico en mis redes sociales de estas cosas, ¿cómo dices eso? Y si tu hijo fuera tu hijo, pues ni modo, o sea, hay resistencia. mucha, bastante, como no tienes una idea. Yo digo, pues cada quien. Pero es muy interesante tu posición en ese sentido, porque al final tú como juzgadora tienes que resolver para todos, ¿no? Sí, no, o sea, los prejuicios los dejas en tu casa, el que tengas. Pero la realidad pues es otra ya, y te tienes que ir ajustando a ver siempre más allá, a cómo darles más derechos a las personas. Como juzgadora, ¿cómo te quitas esos, no prejuicios como tal, pero todos somos nuestro sistema de creencia, ¿no? Entonces, para poder juzgar con esta libertad, ¿qué haces? No, pues siempre pensando en que mis ideas y mis creencias, para empezar, no soy una persona que tenga ese tipo de creencias, o sea, yo respeto cada quien, como dijo María Félix, lo que la gente haga de la cintura para abajo no es mi tema, y así tiene que ser, o sea, respetar simplemente. Y darte cuenta que precisamente todos estos criterios van marcando la evolución y la pauta del derecho. O sea, no puedes, si yo tengo una opinión, la que sea, que la verdad no me gusta tenerlas, pero la tengo que eliminar, porque tengo que ver siempre qué es lo que le toca a cada quien y simplemente hacer eso. Y siempre tomando en cuenta toda la evolución del derecho, o sea, hasta dónde te da la ley para extenderla, porque en realidad todos estos casos, la ley como tal no te lo dice. Todas esas son exentas, o sea, tú extiendes la ley y la tienes que extender siempre para el bien de las personas. O sea, si nos quedamos con los criterios arraigados. Luego, una vez analizando, me tocó dar en la maestría un tema precisamente del juicio de amparo. Entonces me puse a investigar los orígenes, justamente, y hubo una sentencia que no me acuerdo el nombre, no sé si a lo mejor tú te acuerdas,
pero que antes el juicio de amparo no procedía en contratos de autoridad. Entonces había una persona, era un hombre así muy famoso, no traigo el tema, ahorita, porque siempre lo menciono porque digo, eso es muy importante, no procedía. Y entonces él dijo, no, ¿cómo va a proceder? Pues me están violando todos mis derechos. Y a raíz de ahí hubo una reforma en la Constitución y el juicio de amparo se extendió contra los actos de autoridad. O sea, por eso yo digo que es bien importante nunca quedarte de que la ley dice que no, pero bueno, ¿qué dice lo demás? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los tratados? ¿Qué dicen las convenciones? O sea, no quedarnos nada más en, la ley me lo prohíbe. ¿Hay leyes injustas? No, pues sí, claro. El Código Penal me indigna que diga una palabra de la mujer ocultó su deshonra. ¿Qué es eso que en este siglo diga que el embarazo? ¿Cómo? O sea, ya desde ahí dices tú. Es una ley machista. Pues sí, claro. Y la mayor no hay, o sea, en realidad las mujeres como que no existimos tanto en la ley. Porque también, yo entiendo, las mujeres hemos sido nosotras introduciéndonos en el mundo de hombres, en el mundo laboral, sí, nos hemos estado, y entonces la ley sigue siendo la misma, y por eso, pues todas las leyes familiares también que han ido cambiando, porque ahí es donde hay muchísimo más, pues donde está más arraigado el machismo, creo yo, y dices tú, bueno, ok, pues se entiende, porque como digo, nosotras nos hemos ido metiendo, y entonces, pero pues precisamente eso es lo que hay que seguir peleando. Partiendo de que en un inicio se establecía Carta de los Derechos del hombre, no de la mujer, porque no estaban diseñados ni concebidos para la mujer, sino simplemente para el hombre. Entonces muchas leyes pues han venido arrastrando este razonamiento. Y las laborales también, o sea, no tenemos como tal un capítulo de mujeres, madres, trabajadoras, pues no existe, y es una realidad. O sea, yo que tengo un hijo tengo que ir a trabajar como si no lo tuviera, como cualquier hombre y no estamos en el mismo campo, y a mí me cuesta más trabajo llegar a mi trabajo en la mañana por 1000 circunstancias que a una persona que no los tiene, y todas esas cosas no están en la ley. No hay igualdad, ¿no? No hay. Hay una brecha salarial y pasamos desde... Sí, no, y hay gente que todavía dice que eso no existe. No, claro. Gravísimo. Bueno, o sea... vivirán en otro... y yo siempre les digo ahí a los que me ponen cosas, tu hija un día te va a decir muchas cosas y ahí te va a doler y ahí vas a decir, sí, es cierto. O sea, porque a veces los hombres... Y es normal, porque a veces yo antes que no tenía un hijo, ahora que tengo mi niña, pues me empecé a dar cuenta de la desigualdad de las mujeres, pues ya la empecé a entender de antes. Pero la desigualdad de las mujeres madres, pues la empecé a entender cuando tuve una hija. Y entonces a veces entiendo a los hombres que a veces dicen, ay no, las mujeres como que exageran, no te está discriminando, no te está haciendo grosero, pero es porque nunca, o sea, pues no puedes... No lo has vivido. Exacto. Y entonces a veces es muy difícil. Y dice un amigo, eso no es justificación para que no lo entiendan. Y un juzgador con más razón tiene la obligación de siempre estar en los zapatos y tratar de ponerse, y eso pues también es cierto. O sea, porque a veces digo, bueno, entiendo hasta cierto punto a los hombres que digo, bueno, pues no lo viven, o sea, no lo sienten, a lo mejor por eso se les hace como mínimo. Bueno, es un tema complicado porque al final los que deberíamos de estar cambiando ciertas cosas somos nosotros, ¿no? Sí. En cuanto a la manera de entender los derechos, o bien la manera en la cual vivimos en esta sociedad en donde se han naturalizado muchas desigualdades, ¿no? Sí, no, y ahí vamos. Pues simplemente la elección judicial pues es también una prueba, porque cuando en la historia, en los tribunales, las mujeres vamos a ocupar los mismos cargos, más cargos que los hombres. ¿Cuándo? Nunca. Pues, la Constitución establece que deben de tener el 50% todas las autoridades. Pues aquí simplemente en Nuevo León creo que había 2 o 3 magistradas para puros hombres. Y hubo los concursos de jueces que hicieron como acción afirmativa, que entraron puras mujeres, y pues ya se empezó a nivelar un poco la cancha, porque ya empezaron a haber muchas más mujeres, pero como que ya luego empezaron todos estos temas ahí de la reforma y todo, y ya no volvieron a salir concursos. De hecho, yo no me pude inscribir a un concurso porque ya no volvieron a salir. No, de hecho, la paridad total ya tiene varios años sin cumplirse a nivel constitucional, y bueno, eso no nada más es único del Poder Judicial de la Federación, sino bueno, en todas las demás niveles de gobierno estamos mal, ¿no? Porque sí, obviamente las mujeres, para empezar ahorita, sí hubo muchas menos mujeres que o sea, cuenta que casi por todas las listas pues había el doble de hombres. En la materia administrativa sí hubo muchas valientes, porque somos 12.
O sea, somos las que tenemos más mujeres, porque en casi todas las materias son 6, 7 mujeres las que están ahorita contendiendo para casi el doble de hombres. Porque también pues muchas no se atreven, pues porque tienen hijos, la casa, por miedo, porque creen que no pueden, pero pues digo, o sea, también, si se te está dando la oportunidad, hay que tomarlas, como en el concurso, con los concursos que se hicieron pues para tratar de nivelar la cancha, ¿verdad? O sea, pues gracias a eso hubo muchas mujeres juzgadoras, porque creo que secretarios y secretarias sí estaban más o menos casi en todos los tribunales, hay lo mismo. De hecho, ahorita, en la actualidad no te aceptan, o sea, somos aquí en Nuevo León casi todas las ponencias 4 secretarios. Entonces, tiene que haber 2 hombres y 2 mujeres. Si no, no te aceptan, o sea, no te pueden aceptar una mujer más, pero no te pueden, o te pueden aceptar mujeres, pero no puros hombres. Ok. Mariana, comentarios finales. Tocando este tema, la licenciada Adairis, si me lo permite, es candidata a magistrada en materia administrativa por el Cuarto Circuito, Distrito 1. ¿Nos pudiera compartir alguna propuesta que tenga como magistrada? Pues yo, mi causa y mi tema siempre son las mujeres y pues como ya lo habrán visto aquí en todo este tema, es lo que me gusta estudiar, me gusta pues ver los derechos de las mujeres y siempre pues sería de los principales pues juzgar con perspectiva de género. Y principalmente, como también lo dije, o sea, hacer justicia simplemente y ver los asuntos con los mejores ojos. O sea, siempre buscando que se haga justicia y en estos casos tan importantes que a veces no hay regulación, pues siempre verlos con la ley, con lo que tengas, pues tratar de resolverlo lo mejor que se pueda, siempre para brindar pues los mayores derechos a cualquier persona. Digo, eso sería lo que a mí siempre me ha llamado, lo que siempre me ha gustado, no porque sea candidata, siempre es algo que a mí siempre me ha gustado, pues desde que empecé la función judicial, es lo que más me gusta, como ver la ley y decir, a ver, esto es injusto, pues hay que buscarle la manera de ver cómo no es injusto, porque ninguna ley se crea con el fin de ser injusta. O sea, el derecho, ¿con qué finalidad se crea? Pues regular la conducta, pero no perjudicar a nadie. Entonces, esa es la manera en que se tienen que ver las leyes. O sea, que la ley se crea solo para regular el derecho, no para afectar a nadie. Y bajo esa óptica, pues hay que ver, oye, esta ley está así, pero bueno, esta ley no puede afectar a las personas porque esa no es su finalidad. Y si así lo es, pues ver la manera de ver, como en estos casos, de dónde te agarras para ver el cómo sí y cómo darles los derechos a las personas. Digo, eso es como lo que yo, pues, pudiera ofrecer, ¿verdad? ¿Qué número eres en la boleta? Soy la número 16. ¿De qué boleta? 16 de la boleta rosa. 16 de la boleta rosa. Bueno, pues, licenciada, muchísimas gracias. Gracias. Y ya por último, ¿qué le pides a la audiencia? No, pues que voten por la 16, que pues aquí yo como tengo experiencia, no vengo aquí a improvisar, digo, el cargo implica mucha responsabilidad y mucha complicación y para que prospere esto es necesario que las personas que estén ahí pues sean los mejores perfiles y las más preparadas y las que tengan mayor conocimiento pues en todo esto de derechos humanos, del juicio de amparo, porque si no, pues vamos a ir para atrás. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos vemos en la próxima y vota por... La 16. Hasta luego. Bye.